Om Bhairavam Sharanam Prapadye. Om Kalim Sharanam Prapadye. Om Guru Sharanam Prapadye. Om Dharmam Sharanam Prapadye. Om Kulam Sharanam Prapadye. Om Panchakaratnam Sharanam Prapadye. Y hoy en este vídeo vamos a hablar sobre las prácticas meditativas de diferentes tipos y sobre la diferencia entre las prácticas que se hacen por su cuenta bajo la guía del Santo Tum y Santo Lerele y las prácticas según una tecnología desarrollada según las tecnologías desarrolladas desde, vamos a decir, hace mucho tiempo. Las tecnologías adaptadas a los tiempos actuales y el contexto actual. Si yo no quiero complicarme la vida buscando instructores ni nada, ¿puedo practicar por mi cuenta basándome en las pautas que encuentro en YouTube? Por supuesto que puedes, cualquiera puede. Yo también puedo, tú puedes. Cualquier persona puede hacer las prácticas, cualquier tipo de práctica, la que quieren por su cuenta, como les sale por las pelotas, según cómo se lo crea más conveniente o menos conveniente. Y claro que todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero después la pregunta siguiente va a ser qué es lo que uno podría conseguir con lo que está haciendo. Esto es otra cosa interesante. Si tengo un objetivo en mente, por ejemplo, me quiero sentir equilibrada emocionalmente, o quiero atraer la abundancia con un mantra que encontré en YouTube, ¿qué es lo que puedo conseguir? Si aparte de las instrucciones del YouTube o de cualquier libro que puedes encontrar sobre estos temas, si aparte de todo esto tienes los criterios claros para poder distinguir la práctica resultativa de la práctica inútil, si tienes una serie de criterios y si tienes una base contigo implantada o instalada en tu mente para poder hacer estas prácticas, entonces sí, que puedes conseguir con cualquier práctica que tú puedes encontrar por ahí o por allá, o en el YouTube o en algún libro o en alguna otra fuente donde se puede encontrar este tipo de prácticas. Entonces sí, puedes conseguir los resultados que tú te lo propones, pero si no los tienes, entonces pues en cuanto estés practicando durante el tiempo de la práctica, sí puedes conseguir estar más equilibrada, más calmada, más relajada, puedes conseguir estar inducir tu estado en un equilibrio, en un estado del equilibrio, en un estado de la calma, en un estado de la estabilidad durante la práctica.
Pero después de la práctica, si no tienes otras cosas más aparte de lo que has leído en un libro o de lo que has visto en el YouTube, cuando tú acabas la práctica, cuando tú terminas la práctica, sales de tu sala, sales de tu estería y vuelves a la vida diaria, otra vez volverás a los mismos desafíos de tu entorno que te van a poner, entre comillas, te van a poner a prueba y vas a cagarlo otra vez, igual que lo hiciste antes. Vas a igual volver a las mismas conductas del año anterior, de la semana anterior, del día anterior. Volverás a los mismos tipos de enfrentamientos y conductas a la hora de enfrentarlos. Eso hablando sobre la estabilidad, el equilibrio emocional y mental, todo esto. Esto si no hay base contigo ya aparte de estas prácticas. Igual sobre otras cosas que uno se puede encontrar en el YouTube. Tú encuentras en el YouTube unos mantras que son en principio están dedicadas al propósito de conseguir la abundancia mediante repetir o invocar o cantar el mantra a una deidad o a la otra deidad, como ahora actualmente está bien de moda y así. Entonces, a ver, claro, si tú encuentras el mantra en el YouTube y empiezas a cantarlo y creer que el universo te va a mandar la abundancia así porque, no sé, por tu bonita cara, sí, al día siguiente tú, en mejor caso, podrás encontrar el billete de 5 euros en la calle. Sí, eso va a ser una abundancia tremenda. O tal vez puedes comprar el billete de la lotería y ganar ahí 10 euros. Eso también vale como abundancia, sí. A ver, no es cuestión de que me esté cachondeando de todo este tema. Lo que pasa es que dentro de este tema hay el sentido común y hay la creencia en que eso funciona así porque sí. Y como puedes ver que así porque sí eso no funciona. O tienes una tecnología, cómo hay que hacerlo. O simplemente confías en el milagro, en el método milagroso y ya está. Y eso es lo que puedes conseguir. ¿Qué es lo que suele pasar cuando las personas empezamos a practicar por nuestra cuenta? Pues suele pasar la siguiente historia. Mucha gente encuentra las prácticas en medios de comunicación o en los libros, en las aplicaciones, en el YouTube, por ejemplo, en el mismo YouTube tan famoso y tan bien extendido por todo el lado. Uno empieza a practicar por su cuenta, encuentra una práctica, otra práctica, prácticas hay muchas, da igual, las prácticas visuales o auditivas. Las prácticas visuales, por ejemplo, coger un folio blanco con un punto negro en medio, justo en el centro del folio y empezar a contemplarlo. Esta práctica se llama Trataka. Sitúa el folio enfrente suya a 1 metro de distancia o 1,5 metros y empieza a contemplarlo. Otro tipo de práctica es
contemplar la llama de la vela. Poner una vela delante de uno mismo y empezar a contemplar solamente la llama. Otro tipo de práctica, por ejemplo, contemplar un yantra. Un yantra es literalmente, yantra significa la herramienta. Suele entenderse bajo este concepto un dibujo complicado, consistente, que consiste de las figuras geométricas, un dibujo abstracto que consiste de las figuras geométricas dentro del formato de un cuadrado. Ahí pueden haber varios círculos y dentro de estos círculos pueden haber varios triángulos entrelazados entre ellos o distribuidos de manera simétrica o asimétrica y con el punto en el centro. Eso por lo que entienden los yantras en las prácticas del yoga, en las prácticas de meditación, en todo este concepto, en todo este ambiente. O también puede ser la práctica de un mantra. Es una fórmula rítmica, estructurada rítmicamente, una fórmula sonora estructurada rítmicamente con un propósito o una serie de propósitos que están detrás de cada mantra diferente. Pero estas cosas, estos detalles estoy explicándolo aquí, pero para poder obtener algún resultado, no algún resultado cualquiera, sino para poder obtener los resultados adecuados de cada tipo de estas prácticas, hay que tener en cuenta claro qué es lo que quieres obtener, qué es lo que quieres conseguir primero. Pero normalmente suele pasar lo siguiente: la persona encuentra un tipo de práctica, otro tipo de práctica, las instrucciones básicas en un libro o en el otro libro, o las instrucciones básicas en el YouTube, y empieza por su cuenta hacer algo. Esto lo llamaría, a ver, yo estoy haciendo algo. No sé qué estoy haciendo exactamente, no tengo ni idea, pero algo que me parece bien, algo en lo que creo y algo en que creo, en que confío y que bajo mis guías espirituales y mis maestros me llevarán como mediante esta práctica a un nivel superior. Tal vez uno puede pensar, o por el estilo, da igual. A ver, yo aquí lo estoy abreviando. Entonces, yo estoy haciendo algo. Por una parte, la persona está haciendo algo, está empezando alguna práctica, un tipo de práctica, otro tipo de práctica, otro tipo de práctica, no importa. No importa del tipo de la práctica, importa que está haciendo algo. Este algo, lo está afectando de alguna manera, cambiando, están surgiendo algunos cambios en su estado emocional, en su entorno. Los cambios van sucediendo, entre comillas, en su adentro y en su afuera, en su exterior. O sea, paralelamente con lo que yo estoy haciendo algo está pasando en mi adentro y en mi afuera. Eso así lo podría resumir. Y después, a partir de ahí, la mente del quien está practicando empieza a entrar en las reflexiones emocionales. Esto es natural que pase, normal, natural que suceda. Porque nuestra mente es así, la mente humana es así. La parte de las reflexiones mentales, las reflexiones emocionales, forma parte de nuestra actividad natural. Pero lo que
pasa que nuestra actividad de las reflexiones emocionales en base de lo que estamos practicando o en base de lo que estamos sintiendo, percibiendo que nos está pasando por dentro o por fuera, no forman parte de la práctica, no tienen nada que ver con los objetivos de la práctica. Uno puede pensar que las cosas que le están cambiando, las cosas que están cambiándose dentro de él o de ella, o las cosas que están sucediendo en su alrededor, puede interpretarlos como el resultado de la práctica. Pero en la realidad estas cosas no tienen nada que ver con los resultados de la práctica, en absoluto. Son efectos secundarios, son efectos, son cosas que pasan naturalmente, que pueden pasar, que pueden suceder dentro de uno mismo, fuera de uno mismo. Pero si tu atención empiezas a prestar en estas cosas que están sucediendo y empiezas a interpretarlos de la manera emocional, expresándote mediante los emoticonos en tu pantalla mental, ya entonces puedes entrar en la parte de los delirios. Y como muy poquito, como muy poco, puedes ahí estar perdiendo el tiempo, semanas, meses, años, décadas de años de docenas de años puedes estar ahí reflexionándote emocionalmente sobre que, yo qué sé, tú estás practicando y durante la práctica te empieza a picar la pata izquierda de atrás. Hostia, esto tiene que ser una señal del universo. Estás practicando y de repente empiezas a sentir las ganas de llorar. Dices, hostia, mi corazón está limpiándose. Mis maestros espirituales me están mandando las señales del otro lado. O yo qué sé, puedes sentir que durante el tiempo que llevas practicando, te empiezan a aparecer los sueños. Y en los sueños empiezan a aparecer las cosas fantasmagóricas. Puedes, yo qué sé, soñar con cualquier tipo de cosas y empiezas a interpretar estos sueños como las señales de los ángeles o de los arcángeles o de los guías espirituales del más allá y del más acá, como si te estuviesen diciendo algo, y empiezas a darle una importancia que tu atención se sumerge ahí completamente y de ahí no sales y después empiezas a delirar, literalmente o metafóricamente, da igual. O a lo mejor durante el tiempo que tú estás practicando, por ejemplo, tú estás practicando un mantra y después, un tiempo tú estás practicando y, a partir de un tiempo que lo llevas practicando, pues se te sube el pis en la cabeza y te llega una brillante idea que eres ya un ser superior, eres un ser casi iluminado, y entonces hay que iluminar a los demás. Y en base de esto, claro, ¿cómo no puede ser, cómo puede ser mejor idea que cantar este mismo mantra en el coro? Entonces tú empiezas a conectar con los demás, empiezas a llamarles la atención, empiezas a convencerles que mira, este es un mantra milagroso que hay que cantarlo en el coro, en vez de uno solo, no hay que juntarse un montón y cantarlo como en el coro de la iglesia, como el, ¿cómo se llama el gospel, cantar el mantra como el gospel. Eso puede estar divertido, sí, puede estar
entretenido, muy bien, pero vais a tener vais a conseguir algún resultado, pues eso, pasarlo bien, básicamente pueden entrar en estas reflexiones emocionales, en base de estas reflexiones emocionales, a empezar a interpretar la práctica como te sale por las pelotas y hacerlo con la práctica igual lo que te sale por las pelotas. Pero lo que vais a hacer con esta práctica que se originó con una serie de requisitos y para una serie de objetivos, eso no tiene nada que ver, pero absolutamente. Interpretar la práctica como cada uno quiere, claro, cada uno tiene la libertad, pero no digo que eso no es ni bueno ni malo, simplemente te quedarás ahí perdiendo el tiempo, estarás haciendo el indio durante más tiempo o menos tiempo, pero el resultado que te va a dar, pues aparte del efecto placebo, en el momento, durante el rato que estás practicando la práctica, pues simplemente hacerte perder el tiempo como mínimo, como máximo. Simplemente te puede trastornar tu esfera emocional y mental, y en los peores casos la gente acaba en el psiquiátrico, atendidos por los especialistas ya de la psiquiatría, porque empiezan a perder la noción del sentido común, de la realidad, empiezan a tomar lo que existe por lo que no existe, lo que no existe por lo que existe, empiezan a interpretar la realidad de la manera totalmente, inadecuada en el sentido de que empiezan a entrar en los conflictos consigo mismo primero, porque cuando tú tienes las expectativas de una clase, llevas invirtiendo el tiempo y los esfuerzos, y claro, tus expectativas, para dejarlos tienes que tener los huevos, y normalmente no tienen los huevos para poder dejarlos. Pero para sujetar tus expectativas, tú creas más expectativas todavía en base de tu arranque emocional, pero después la parte de la realidad que te rodea te enseña, te muestra las cosas totalmente diferentes, de manera diferente. Entonces tú entras tarde o temprano en el conflicto entre tus expectativas, entre la realidad que te rodea. Tú llevas 3 décadas o 4 décadas practicando un mantra de un retiro al otro retiro, pero tu casa, por ejemplo, sigue comida de mierda y cucarachas ahí andan por la cocina, por ejemplo, y todavía no te has cambiado del trabajo porque tu trabajo como estaba mal pagado, y ahí sigue mal pagado, pero claro, en tus expectativas tú eres un ser espiritual, tú eres un ser elegido, y los maestros espirituales te mandan las señales desde el cielo, desde más allá o desde más acá, pero resulta que hay un contraste brutal entre lo que tú crees en tu cabeza, entre las cosas que te rodean. Por lo tanto, tarde o temprano uno entra en este conflicto y acaba con una psicosis. Por lo tanto, para evitar estas cosas, para dejarlas de hacer bajo la guía del Santo Tum o Santo Lerele, yo aconsejo de enterarte bien cómo hacerlo mediante una tecnología. ¿En qué consiste la tecnología de estas prácticas?
La tecnología de diferentes prácticas mentales es igual que, a ver, es muy similar a la tecnología de las prácticas deportivas. En las prácticas deportivas tú tienes claro lo que quieres conseguir, y si no lo tienes claro, el instructor o el entrenador te lo exige para que lo tengas claro. ¿Qué es lo que quieres conseguir del entrenamiento que vas a hacer conmigo, por ejemplo? ¿Quieres conseguir un cuerpo así, un cuerpo así, un cuerpo así? ¿O cómo? ¿Tú quieres conseguir la resistencia? ¿O quieres conseguir la fuerza? ¿O quieres conseguir la velocidad, a lo mejor, según el tipo de la disciplina que vas a practicar entre los deportes, ¿no? Pues aquí es igual. En las tecnologías hay una serie de puntos, una serie de pautas, una serie de puntos y de criterios que hay que tenerlo claro para poder practicar con una eficacia, con una eficacia. Para poder conseguir algo hay que tener claro qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir. Primero hay que tener en cuenta, claro, la serie de criterios y las condiciones que hay que realizar cuando tú estás haciendo la práctica. Pues cuando tú haces el ejercicio, por ejemplo, en el gimnasio con una barra de pesas, pues el entrenador te explica que esto hay que hacerlo así y no hay que hacerlo así. Esto hay que levantarlo de una manera, tener un apoyo aquí, y no hay que hacerlo ahí sin el apoyo. Por ejemplo, a las flexiones hay que hacer así de una manera y no de otra manera. La espalda hay que tenerla de una manera, de otra manera. Y aquí igual, entonces hay que distinguir qué cosas dentro de una práctica y dentro de la otra práctica son más importantes o son muy importantes, y qué cosas son secundarias, o sea, que no son importantes. En estas prácticas, claro, para los deportes, eso está todo estructurado, todo está desarrollado, lo explican en cualquier gimnasio, por muy básico que sea. En cambio, en las prácticas mentales, en las prácticas psíquicas, que aquí llamamos las prácticas meditativas, pues eso parece que no se tiene muy claro. Entonces, para poder aclararlo, les voy a dar por lo menos un guión básico de lo que es más importante y de lo que es menos importante. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las prácticas sentadas, por ejemplo, sentadas, las prácticas sí pueden ser también las prácticas pueden hacerse sentadas, las prácticas pueden hacerse de pie, pueden hacerse en el movimiento a la hora de andar. También hay prácticas que pueden hacerse tumbadas. Son 4 tipos distintas de prácticas, y en cada uno hay criterios diferentes. Cuando tú estás haciendo la práctica sentada, no es lo mismo hacer la práctica sentada que la práctica tumbada. No es lo mismo hacer la práctica de pie que la práctica estando tendido. Pues cuando estamos sentados o cuando estamos de pie, o incluso cuando estamos andando, es importante de tener la columna erguida y la cabeza vertical, y no estar así hecho un gancho, o cuando la columna hace el signo de pregunta y la cabeza está agachada boca abajo y uno se cree que está ahí haciendo algo, pues no puede ni respirar. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué es importante de tener la columna erguida? Porque podemos respirar usando la máxima capacidad de nuestros pulmones. Y si no lo hacemos así, pues los pulmones van a estar oprimidos y como consecuencia no puedes sacar una voz clara, una voz tal como hay que sacarla. Por ejemplo, en las prácticas con la voz, para emitir un sonido
plano, un sonido no flotante, no cambiante, sino un sonido plano en una tonalidad. Hay que tener todos estos criterios realizados, como la espalda erguida, la cabeza vertical y la respiración profunda, la respiración abdominal, el tipo de la respiración abdominal, para poder sacar la voz desde el diafragma, emitir una voz recta. Es un ejemplo. A ver, para esto hay que entrenar los pulmones, hay que entrenar el cuerpo, o sea, los pulmones, entrenar la respiración, entrenar la atención, practicar con la atención, practicar con el cuerpo, mantener el cuerpo de esta manera que estoy diciendo. Esto todo tiene su porqué. En las prácticas al tum-tum y al lerele, esos criterios no tienen su porqué. O sea, ¿cómo explicas que por qué esto tiene que ser así o por qué la otra parte de esta práctica tiene que hacerse de una manera y la otra de otra manera? Es porque los rishis de hace 5000 años nos han explicado, o sea, esto está escrito, o sea, esto está explicado en las escrituras sagradas, pero aunque realmente no tenemos ni menor idea por qué es así, pero le creemos porque son nuestra autoridad, porque claro, nuestros antepasados lo han hecho así también, porque los padres de los padres han hecho así también, porque los sabios, o sea, los rishis de hace 3000 años o de 5000 años lo han dicho que tenéis que hacer así, ya está, punto y pelota. O porque el Señor Todopoderoso lo quiere así, ¿vale? Pero esta explicación, ese tipo de explicaciones para un niño vale, pero para la mente que se hace pregunta se quedan cortas. Por lo tanto, cada detalle en cada parte de la práctica tiene una base lógica, tiene un sentido común, tiene una explicación, evitando acudir a la autoridad, cualquier tipo de autoridad. No, eso tiene lógica. Si no lo haces así, pues no vas a poder hacer esto o no vas a poder hacer lo otro. Si no respiras con el diafragma o a través del abdomen, pues no vas a poder sacar este tipo de sonido. Si no estás con la columna derecha, si estás con la columna torcida o ahí enganchada de alguna manera o yo que sé, medio tumbado, pues tampoco vas a poder hacer las cosas en condiciones. Y sobre todo hay que tener en cuenta hacia dónde te lleva esta práctica, este tipo de práctica, otro tipo de práctica. Si practicas, si haces la práctica del trataka, de la observación del punto, pues eso tiene un objetivo. Igual que si observas la llama de la vela, eso tiene un objetivo. Si estás, por ejemplo, practicando con un mantra, esto tiene el objetivo aquel que tiene el mantra, no aquel que tú te lo inventas, o que tú te lo crees, o que tú te lo quieres creer, o que te salga por las pelotas. No, el objetivo del mantra está dentro del mantra. Si tú lo sabes bien, y si no lo sabes, pues entérate bien antes de practicar. Si practicas con un yantra, entonces tienes que enterarte por lo menos para qué narices sirve este yantra, para qué quieres observar este dibujo geométrico, qué es lo que te va a dar o te puede dar, qué es lo que te puede dar en teoría, si es que te puede dar, qué es lo que te puede dar la práctica con este dibujo geométrico. Si lo tienes claro, bien, y si no, estás perdiendo el tiempo ya otra vez.
Hay que distinguir qué es lo importante de lo que no es importante. Unos creen que entrar en la postura del loto es muy esencial en la práctica de meditación. Si puedes entrar en el loto y tus articulaciones te lo permiten, si tú has entrenado para eso, muy bien. Pero si no lo has entrenado, si no es una parte de tu práctica diaria, vale, tú vas a entrar en la postura del loto, tal vez, si te lo permite la flexibilidad de tus articulaciones, y puedes estar ahí un ratito, pero a partir de este ratito, tu práctica va a convertirse en el calvario, en tu propio calvario, en tu pesadilla. Lo que vas a estar haciendo ahí es luchar contra la sensación del dolor en tus articulaciones. Eso es por una parte. Y por supuesto, a ver, la práctica de la postura del loto es importante para unos ciertos ejercicios de las prácticas de las asanas del yoga, pero la práctica en sí de la postura del loto para las prácticas mentales no tiene nada que ver, o sea, no tiene ninguna importancia. Si tú puedes estar en el loto bien, puedes practicar ahí el rato que requiere la práctica, la duración de la práctica, pero si no puedes estar en la postura del loto más de un minuto o 5 minutos, pues déjalo, siéntate de la manera tal como puedes, pero mantén la columna derecha. Eso es importante. La postura del loto aquí no es importante. Lo importante aquí es mantener la columna erguida, la cabeza vertical y poder respirar tal como hay que respirar. Y no es estar haciéndote el yogi o la yogini, pero si realmente tus articulaciones no están preparadas para este tipo de práctica y tú pasas más sufriendo que manteniendo tu atención en la parte importante de la práctica. Eso, a ver, eso es del sentido común, pero el sentido común últimamente aquí escasea en la sociedad actual. Por lo tanto, yo estoy aclarando estas cosas que son importantes y que no son importantes aquí, en este área. En otras áreas, sí, claro, sabéis distinguir lo importante o no de la parte que no importa tanto. Pero aquí, cuando tratamos de las prácticas mentales, de las prácticas psíquicas, de las prácticas meditativas, pues aquí hay un campo donde reina el Santum Tum y Santo Lerele. Y después, por supuesto, como no, cuando llevas practicando 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, tu mente empieza a reflexionar. Y reflexionar básicamente mediante los emoticonos. O sea, entras naturalmente. No estoy diciendo que ni es bueno ni es malo, simplemente es una parte natural de las prácticas. De las prácticas mentales, que la mente empiece a reflexionar y entrar en las reflexiones emocionales. Y estas reflexiones emocionales son la parte de los obstáculos, de las distracciones en las prácticas. Pero, claro, aquí, ¿qué hacen para evitar las distracciones? Pues entran en la pelea o empiezan a luchar con las distracciones, ¿no? La estrategia más bien conocida para, claro, no pensar en los elefantes, pues claro, tú no piensas en elefantes, y lo único que vas a estar pensando en los elefantes, peleándote, luchándote
con el pensamiento sobre los elefantes, tú vas a pensar precisamente sobre los elefantes. Por ejemplo, lo que hacen aquí, mayor parte, es matar a los mosquitos a cañonazos, metafóricamente. Entonces, para poder terminar con las distracciones, hay que, por un lado, hay que fijar la atención, volver a fijar la atención en el objetivo de la práctica, en el objetivo del mantra, o en el objetivo del yantra, o en el objetivo de cualquier práctica, la que sea que estés haciendo. O, si otra vez vuelve a distraerse la mente, volver a fijar tu atención en las condiciones básicas que tienes que realizar para poder mantener la práctica en condiciones. Volver a recordar, a ver si mi columna está derecha o no, mi cabeza está vertical o no, estoy respirando bien o me estoy sofocando. Si tú sientes que no puedes más practicar, no intentes luchar ni contra las distracciones, ni contra el dolor, ni contra nada. Simplemente deja la práctica, deja la práctica en este momento, descansa, haz cualquier otra cosa que puedes hacerte, distráete y al día siguiente vuelve a practicar teniendo en cuenta todo esto. Así de sencillo. Cuando estás agotado de pelear con tu mente a la hora de volverla a fijar en el objetivo, porque tu mente otra vez se va, otra vez empiezas con tus reflexiones emocionales, te olvidas de que tu espalda está torcida, tu cabeza está así, tú estás medio apoyado, tú estás cansado, ya tus articulaciones ya no aguantan la dichosa postura del loto, la padmasana. Entonces tú, claro, empiezas dentro de ti empiezas a cagar en la práctica, en quien la ha inventado también. Y para evitar estos momentos, pues deja la práctica tal cual y continúa al día siguiente, pero teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo. ¿En qué consiste la parte esencial de cualquier tipo de práctica? Si la práctica es adecuada, si la práctica estás haciendo mediante una tecnología adecuada, durante la misma práctica sucede lo siguiente, que la mente del practicante se subdivide en 3 estados del sujeto, en 3 estados del sujeto. Primero, la parte de tu mente que está ejecutando la práctica. Alguien tiene que haber que tiene que cantar el mantra, por ejemplo, ¿no? Tú cantas así. Por ejemplo, vale. Después, o cualquier otro tipo de mantra. Primero, el quien hace la práctica, o tú estás ahí contemplando el triángulo, ahí, ¿no? O así, o el punto, o estás contemplando la vela, la llama de la vela, o estás haciendo una práctica con un yantra específico. Entonces, durante la práctica, una parte de tu propia mente está ejecutando la misma práctica, está dedicada a ejecutar el proceso de la práctica. Después aparece la otra parte de tu propia mente, o sea, se divide en la segunda parte. La segunda parte de tu mente la empieza a controlar el proceso. La mente del mismo practicante ejecuta el proceso al mismo tiempo y empieza a controlarlo, empieza a ejecutar el control de la práctica
que está ejecutando la otra parte de la mente, como el actor o la actriz, el guionista que controla que el guión esté realizado o cumplido, el actor o la actriz, la parte de la mente que lo está ejecutando, que lo está haciendo, logrando hacer lo que propone de hacer durante la práctica. La segunda parte, la parte del guionista, el que escribe el guión y que controla que este guión esté realizado en cada punto de la práctica. Si estoy haciendo una práctica del asana, los brazos tienen que estar así y no tienen que estar así, o tienen que estar así y no tienen que estar así. Mi columna tiene que estar de una manera y no tiene que estar de otra manera. La cabeza tiene que estar vertical y no ladeada o agachada hacia abajo o llevada hacia atrás. No, tiene que estar vertical. Mi punto de mira tiene que estar ahí. Todos estos puntos, todas estas condiciones tienen que controlar a alguien. ¿Quién? El mismo practicante. No que tenga que venir el gurú o el maestro o el instructor o la instructora que tiene que metiéndote con la barra, enseñándote esto tiene que ser, sí, eso en el principio es sí, claro, para eso está el proceso de la enseñanza, para eso está el proceso del entrenamiento. Para eso existen los profesores, para eso existen los acharyas, para eso existen los maestros o maestras, para eso existen los instructores, para que en las primeras etapas de la práctica que te expliquen y que te guíen de la manera más adecuada posible. Después tú tienes que controlarlo tú solo. Tu mente, la mente del practicante, tiene que controlarlo por su cuenta, cuando lo hace en su casa. Y en las clases, viene a las clases, este es el sentido de las clases. ¿Para qué carajo venir a las clases? Para que alguien te dirá, para que alguien te pueda decir que, mira, aquí estás haciendo mal, eso tienes que hacer, no tienes que hacer de esa manera, sino tienes que hacer de esta manera. Eso puedes hacer, eso haces bien, pero tienes que mejorar aquí y aquí. Eso no haces bien para nada. Esto hay que hacerlo al revés. Esto es el papel en esto consiste el papel del quien lo está comunicando en la práctica y corrigiendo. Si no lo corrige, pues ¿para qué quieres un profesor? O el maestro o la maestra si no te corrige. Para eso te guías del YouTube. El YouTube no te guía. O sea, no te da instrucciones directamente en el momento de manera directa. Si no te suelta las instrucciones y ya está. Pero la manera directa es siempre cuando hay un intercambio y un proceso en vivo. Da igual, en presencial o proceso online, no importa. Para eso están la práctica en las clases, del grupo o individuales. Después, cuando están estas dos partes de la mente presentes en la práctica, durante el tiempo de la práctica, a partir de ahí puede aparecer la tercera parte de la mente, que consiste en el observador, la parte de la mente que observa de manera neutra, de manera transparente el proceso, el quien ejecuta el proceso, el quien controla el proceso y el quien observa el proceso, o sea, la parte del observador o la observadora de todo el proceso que está haciéndose, de todo lo que te está pasando, de todas tus emociones, o sea, reflexiones emocionales. La parte del observador, la parte de la mente que observa es neutra y transparente. Pero esta parte no puede aparecer si no hay las primeras dos partes. La parte del quien hace la práctica
y la parte de quien la controla al mismo tiempo, para que aparezca la parte del observador o la observadora, tienen que haber estas dos partes. Impotencia, sí, por supuesto, impotencia, todos tenemos esta parte de la mente observadora. La parte de la mente observadora, todos lo tenemos en potencia, pero es como en el fondo dormida. ¿Por qué? Porque siempre está en la esencia de cada uno. Pero esta parte no se activa sino en una práctica, con una serie de criterios que hay que controlarlo. Igual que en las artes marciales, hay que controlar que la respiración tiene que ir acorde con el movimiento. Y aquí la respiración tiene que ir acorde con la visualización, por ejemplo. Tienen que cumplirse o realizarse una serie de criterios exactos. ¿Para qué? Para realizar un avance, mejor avanzar 2 milímetros a diarios en un tipo de práctica o en otro tipo de práctica, que estar ahí haciéndote las pajas mentales y creer que tienes ahí moverte por tu cuenta al azar o al lerele o al tum, o creer que solamente leyendo los libros o viendo los vídeos en el YouTube ya te hace algo. No te va a hacer ningún cambio si no practicas. Practicar, claro, todo el mundo puede practicar por su cuenta, pero teniendo en cuenta la tecnología de la práctica. Entiende en qué consiste la tecnología, entiende lo que es más importante hoy, entiende qué es lo que es más importante en esta tecnología, el objetivo, los criterios, las condiciones que hay que realizar. Ten en cuenta las distracciones que pueden aparecer y ten en cuenta la parte esencial de la práctica. Y claro, puedes practicar por tu cuenta, pero teniendo en cuenta estas tecnologías, teniendo en cuenta esta serie de cosas, teniendo la tecnología a tu disposición, tú puedes convertir incluso la práctica regular en una buena práctica. Pero para esto tienes que hacerte estas preguntas. Todas estas prácticas desarrollan el arte de hacer las preguntas. Es el único criterio que puede distinguir de un practicante o de una practicante que consigue el avance del que no avanza. El que no avanza no hace estas preguntas, simplemente ni cae en esto. Su mente ni siquiera se le pasa por la mente hacerse estas preguntas. Simplemente lo hace, o porque está de moda, o porque los otros lo hacen, o porque simplemente cree que le va a beneficiar de alguna manera, ni siquiera teniendo claro en qué carajo te puedes beneficiar de una práctica o de otra práctica, qué es lo que puedes conseguir. Y eso hay que tenerlo claro. Para esto hay que hacerse preguntas. Este es el arte de hacer las preguntas, hacerse las preguntas y hacer las preguntas a aquellas personas que te proponen un tipo de práctica, otro tipo de práctica. A los que te venden las prácticas, tú hazle estas preguntas. Y si haces esta serie de preguntas, todas estas cuestiones de lo que acabo de hablarte en este vídeo, puedes conseguir que cualquier persona que te venda cualquier tipo de práctica meditativa, esta práctica puede resultarte útil, o puedes distinguir la práctica que te puede llevar a conseguir algo, o de la práctica que simplemente es hacer por hacer. Yo espero que he aclarado todas estas cosas. Si quieres
suscribirte a mi canal, pues bienvenido. Si quieres darle me gusta al vídeo también, y si no, también muy bien. Pues muchísimas gracias.